Qué gusto que continúen con nosotros en esta serie de temas de hermenéutica. La semana pasada estuvimos hablando específicamente de los métodos erróneos de interpretación bíblica y vimos algunos que considero yo que son sumamente importantes, aunque no son todos, son tal vez los más importantes. Y la invitación es que le demos un repaso a las dos clases anteriores donde estuvimos hablando de esos métodos erróneos, ya que al nosotros contemplar por lo menos esos 6 métodos erróneos de interpretación de la Biblia, podemos darnos cuenta cuando nosotros estamos predicando la Escritura, si estamos en lo correcto, o cuando estamos escuchando la Escritura. Espero yo que estén siendo de bendición estas clases, y si hay alguna duda, por supuesto, pueden comentarla sin ninguna dificultad. Les suplicamos, por favor, trate de suscribirse a estos vídeos, a darle me gusta para que podamos nosotros seguir subiéndolos con el fin de que pueda bendecir a las personas. Muy bien, el día de hoy nos enfocaremos específicamente en los métodos de interpretación bíblica. Ojo acá, que hay varios métodos de interpretación bíblica, pero en esta ocasión solamente vamos a ver 2 de ellos. La clase de hoy vamos a ver un método, la clase siguiente vamos a ver otro método. ¿Por qué razón solamente involucro estos 2 métodos? Creo yo que todos son bastante necesarios que los veamos, pero recordemos que estas son clases breves. Entonces vamos a tratar del material, consumirlo tan siquiera en unas 10 a 12 semanas. Entonces, por eso es de que vamos a ver solamente 2 de ellos que considero sumamente fundamentales a la hora de estudiar la Escritura, meditar en ella y poder explicar la Escritura. Estos 2 son sumamente fundamentales, ¿ok? Muy bien, el día de hoy vamos específicamente con el método número 1, que es el método crítico textual. Empecemos acá. Dividamos esas 2 palabras, que es crítico textual. Yo creo la única especie en este planeta Tierra que tenemos la capacidad de poder ser críticos. Ojo acá, ser críticos, no criticones, que eso es 2 cosas sumamente diferentes. Vamos a utilizar nuestro criterio para hacer un evalúo de lo que yo estoy diciendo o lo que estoy escuchando. Si tiene un contexto bíblico y un contexto bíblico bien realizado o no lo están o no lo estoy haciendo. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos una parte en nuestro cerebro que se va desarrollando desde 0 años hasta los 24 años, que es la capacidad de poder razonar y decidir en ciertas ocasiones qué está bien y qué está mal. Lastimosamente, con el avance de la tecnología, se ha ido impidiendo que los niños desarrollen esa capacidad de criticar o de evaluar ciertas cosas, porque esa parte en el cerebro se desarrolla más cuando uno se aburre. Y el celular, la tablet o el teléfono lastimosamente no permite que el niño se aburra. Entonces, al aburrirse, ve el niño qué otra cosa hacer, jugar carritos, levantar esto, ir a hacer esto, etcétera. Pero es en base a el aburrimiento se va desarrollando esa parte del cerebro. Entonces, mi querido hermano, nosotros necesitamos desarrollar una capacidad crítica a la hora de estudiar la Escritura y ver, ¿y esto será que está en el original? ¿Y esto por qué lo dice? ¿Por qué se lo dice a esa persona? ¿En qué periodo lo está diciendo? Entonces, la capacidad de criticar el texto bíblico. Obviamente, aquí nos estamos enfocando específicamente al texto bíblico, ¿ok? Para desarrollar este método necesitamos por lo menos
apegarnos a manuscritos los más originales que se pueda. Por lo menos estoy enterado de 2 ubicaciones en las que están los manuscritos originales, que es en Alemania, si no estoy mal, y también, si no estoy mal, en el Vaticano también creo que hay parte de esos manuscritos originales que se utilizaron para hacer las traducciones bíblicas. A esos manuscritos no tenemos nosotros acceso, pero sí tenemos acceso a otro tipo de material que nos va a ayudar a irnos apegando a la escritura más original que se pueda. Muy bien. Número 2, el idioma bíblico. Vea, mi querido hermano, el idioma bíblico no es el español, no es el inglés, no es el mandarín, el chino, no. El idioma bíblico es hebreo, griego y partes o fracciones mínimas de la Biblia están escritas en arameo. Entonces, ¿qué es lo que sucede a la hora de nosotros querer hacer un estudio crítico textual? Mire, pues, si bien es cierto, la mayoría de nosotros no sabemos hablar ni leer en su totalidad hebreo, griego y arameo, ¿cómo nos podemos ayudar? Nos podemos ayudar utilizando diccionarios y concordancias. Diccionarios y concordancias. ¿Cómo es que funciona una concordancia? Dentro de ellas, la más conocida, confiable y bastante certera es la concordancia Strong. La concordancia Strong, por lo general, está estructurada de esta forma. Si nosotros comprendemos la estructura que tiene esta concordancia y algunas otras más del hebreo griego, para buscar algunas palabras que nos puedan ayudar al estudio crítico textual y cualquier otro estudio bíblico, es de esta forma. El hebreo por lo general tendrá una H. El griego tendrá una G. Seguido de la letra va a tener una serie de números. Pueden ser pocos o pueden ser muchos. Eso no interviene en la buena definición de las palabras. Es por el tipo de palabra que se está buscando. En este caso, el ejemplo, tenemos en hebreo H430 o 430. En griego, la misma palabra que está en hebreo la buscamos en griego y es la G2316 o 2316. Esa misma palabra es la misma que esta, únicamente que esta está en hebreo y esta está en griego. Esta palabra en hebreo es Elohim o Elohim. Algunos la mencionan de diferente forma. Yo creo que esa no es una variación para este estudio, pero Elohim. En griego, la palabra es Theos. Aquí está su letra y la numeración 2316. Ambas palabras van a significar lo mismo, que es Dios. La palabra Dios. Pero ojo acá, mire pues. Puede ser, obviamente la palabra Dios en hebreo varía diferente a su contexto. No precisamente encontramos la palabra H430 como Elohim porque tiene otros nombres, Dios, ¿ok? Algunos le llaman el Eterno, Adonai, Sebaot, Nisi, etcétera, pero esos son características que dicen quién es Dios y cómo actúa Dios. Eso es fascinante, pero vamos al tema nuestro, que es entonces H, G, la palabra. Pero ¿cómo hacemos? Por ejemplo, mira pues mi hermano, encontramos nosotros la palabra en griego espíritu. La palabra espíritu la vamos a encontrar refiriéndose a espíritu humano, espíritu maligno y espíritu de Dios.
La misma palabra espíritu la vamos a encontrar para estas tres asignaciones. Algunas personas dicen de que cuando se está refiriendo al Espíritu de Dios está en mayúscula. Pero ¿qué tal si el traductor bíblico se confundió y no lo puso en minúscula, sino que lo puso en mayúscula y se está refiriendo al espíritu humano o al espíritu maligno y no al Espíritu de Dios? Las palabras espíritu en hebreo pues es ruach, viento o aliento. En griego es la palabra neuma, relacionada a neumático, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta esa palabra espíritu se está refiriendo a qué? ¿A espíritu humano, a espíritu maligno o a espíritu de Dios? Nos damos cuenta en base al contexto, ya sea el contexto mediato, que es antes del texto bíblico o después del texto bíblico, o el texto que está mucho después en otros libros o en el Nuevo, en Antiguo Testamento, pero ver los contextos, a ver a quién se está refiriendo, si es al Espíritu de Dios, humano o espíritu maligno. No es solamente con la mayúscula. Hay otra palabra en hebreo que es Señor, que es Baal, pero puede estarse refiriendo al Dios vivo y verdadero, que es Señor del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, Señor de todo, o se está refiriendo a un Dios antiguo, que es Baal, uno de los dioses más influyentes en el antiguo tiempo. Pero la palabra es la misma en hebreo para referirse a Baal y a nuestro Señor. Entonces, es ver el contexto, pero esto nos ayuda a nosotros ver la palabra en hebreo o en griego. No es que sepamos griego o hebreo, no necesitamos saberlo, sino de que lo que necesitamos es saber dónde buscar. Y para eso tenemos diccionarios y tenemos concordancias. Otra de la concordancia o diccionario muy bueno es el diccionario Chávez, que nos puede ayudar. Este es otro. Hay programas bíblicos que no necesitamos ir a invertir mucha cantidad de dinero para adquirir libros físicos, porque hay en digital. Se puede poner en el celular, en una tablet o en una computadora. Entonces sí se puede realizar de esa forma. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros, estas herramientas, para hacer un estudio crítico textual, utilizando las palabras en griego y en hebreo, sin necesidad que nosotros hablemos ese tipo de idioma. ¿Ok? Muy bien. Espero vaya quedando claro, y tal vez para ir finalizando, otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para este estudio crítico textual es esto: las variantes ortográficas y gramáticas. Variantes ortográficas y gramáticas. Esto es bien importante porque hay textos bíblicos que agregan su propia conclusión de lo que creen que el texto quiso decir y le agregan parte al texto para complementar alguna oración o alguna frase o el mismo contexto bíblico. Mire pues, hermano, algunas Biblias tenemos la bendición de que al pie de la página tenga la anotación o el comentario de qué fue lo que se hizo con ese texto bíblico, pero hay otras que no lo tienen. Entonces la gente lo lee como que si eso estuviera en los manuscritos más antiguos. Entonces, por eso es que hay algunos textos que lo que tenemos que hacer es cotejarlos con manuscritos más antiguos. No me refiero a que vayamos al Vaticano o a Alemania a ver esos manuscritos, porque es probable que no nos permitan a nosotros utilizar esos manuscritos, pero sí podemos utilizar herramientas tales como el hebreo, el griego, el arameo,
para ver si ese texto está diciendo lo correcto. Hay unos textos fascinantes que cuando uno los chequea, mis queridos hermanos, la ortografía, la gramática está un poquito variada, le agregaron o le quitaron al texto bíblico. Por lo menos 3 ejemplos. Ejemplo número 1, número 2, número 3, número 4. Estos son 4 ejemplos que nos servirían para este tipo de estudio, pero mire, pues, hermano, no quiere decir que la Biblia tenga errores en sí. Por favor, no nos vayamos a quedar en esta clase con la idea de que la Biblia tiene errores, porque la Biblia es inspirada por Dios, dice Timoteo 3:16, y útil para. Entonces, la Biblia no tiene errores como tal. La situación es que los traductores bíblicos cometieron ciertos errores. Entonces, la Biblia como tal no tiene errores, pero las traducciones sí las tienen. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado, y por lo menos estos 4 ejemplos, el ejemplo de Hechos capítulo 8, verso 26 al 44, hay una parte específicamente en el 37 que dice, y dijo Felipe, si crees de todo corazón, lícito es. Y respondió y dijo, creo en el Hijo de Dios, es Jesucristo. Esta partecita del texto donde dice, creo que Jesucristo es Hijo de Dios, no aparece en los manuscritos más originales o más antiguos. Entonces, ¿tiene error la Biblia? No, no es que tenga error. Los traductores le agregaron ciertas cosas. Otro texto, San Juan, que de hecho esto le llaman la coma juánica, que donde dice, porque 3 son los que testifican, el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos, los 3 son uno, y 3 son los testificantes en la tierra, pero hay una parte donde dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, esos 3 son uno. Eso no aparece en los manuscritos más originales. Ay, hermano, entonces, ¿qué, no creemos en la Trinidad? Bien, yo soy fiel creyente en la Trinidad, pero Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, no son diferentes. Entonces, este texto no está clasificando de que Dios sea 3. No. La situación de que tiene diferentes manifestaciones. Por eso la Biblia dice que Él se despojó, Efesios, si no estoy mal, se despojó de su trono de gloria y se hizo semejante a nosotros, como que si se quitara la vestidura de rey y se hizo semejante a nosotros. Y el Espíritu Santo que permanentemente está aquí a partir de Hechos capítulo 2, ¿ok? Muy bien, el otro es Mateo, y tal vez con este me quedo, o vamos a ver si miramos el otro, pero Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ese texto bíblico no está en los manuscritos más originales. Es probable que haya sido un agregado de Marcos capítulo 9, verso 29 como tal, pero los escritores de Mateo lo que hicieron fue agregarle ese texto, tal vez respaldados por Marcos, que es uno de los fuentes Q se llama, que lo agregaron, pero ese texto no está en los manuscritos más originales y es uno de los más utilizados por varios creyentes. Y el último es Mateo capítulo 18, verso 11, donde dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Este verso como tal no está en Mateo 18, 11. Es probable que sea un agregado de Lucas capítulo 19, verso 10. Entonces, mi querido hermano, no nos vayamos a ir con el sabor de que la Biblia tiene errores, no, en ningún momento, sino de que la Biblia está correcta, pero las traducciones a veces agregan o quitan parte de los textos bíblicos. Entonces, todo esto nos va a ayudar en el método crítico textual a la hora de leer la Escritura y exponer la Escritura.
Quedamos hasta aquí, mis queridos hermanos. Por favor, si hay alguna duda que quede pendiente, alguna aportación constructiva, aunque sea crítica, pero si ayuda a construir, bienvenida sea. Es que bendiciones, nos vemos a la próxima y será un gusto poder estar aquí nuevamente con el deseo de aprender a estudiar la Escritura.